Hace un par de semanas, la gente que escucha este programa se debe haber dado cuenta que al fin de ese programa, ahora lo debe recordar, nosotros estuvimos agradeciendo a la gente que trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y porque nos habían alcanzado, nosotros habíamos solicitado un libro que se llama Política Fiscal, Deuda y Distribución del Ingreso en la Argentina, una mirada heterodoxa. Nosotros estamos en comunicación para hablar sobre este ejemplar con el compilador, con uno de los compiladores de este libro, que ha sido editado hace poco tiempo, en estos últimos días, y él es el economista Alejandro López Acoto, quien es, además de licenciado en Economía, es investigador y docente del Instituto del Conurbano, que es el Instituto de Crédito Oficial que se llama ICO. Alejandro, muy buen día. Marcelo Aymar lo saluda desde AM 1420. ¿Cómo está? Muy bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, tratando de hablar un poquito de economía y sobre temas que este libro trata muy bien, porque es una compilación de miradas de diferentes economistas y en realidad esto nace de una reunión que se llevó adelante en la Universidad de General Sarmiento, en donde había charlas que tenían que ver sobre estas temáticas. ¿Y cuáles fueron las experiencias que de esas charlas después llevaron a pensar este libro sobre temas que tienen que ver sobre política fiscal, sobre distribución del ingreso, sobre deuda? Bueno, esa jornada nosotros la pensamos a mediados del 2015, se llevó adelante en julio de 2016, el escenario político, fiscal, económico era muy distinto en ese momento al que nosotros transitábamos cuando empezamos las jornadas. En las jornadas participaron investigadores docentes de 15 universidades nacionales, especialistas en estos temas, y bueno, la idea era conversar sobre un tema que durante el anterior gobierno muchos de los que estábamos ahí pensábamos que no había sido tocado con suficiente profundidad, es decir, los temas fiscales y tributarios durante el anterior gobierno no fueron tema de agenda de cambios importantes. Sí. Así que bueno, con ese espíritu habíamos convocado la jornada, y en la jornada discutimos fundamentalmente 5 temas que eran el tema de la fuga de dólares y los paraísos fiscales, el tema del sistema tributario argentino y latinoamericano, la cuestión del reparto interjurisdiccional de recursos, que está ligado a la coparticipación, el tema de la deuda externa y el tema del impacto del gasto público y de la tributación en la distribución del ingreso. Sí, en relación a estos temarios que se llevaron adelante en ese encuentro, el lunes, porque ya entró el jueves por la noche al Congreso la citación para que este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lleve adelante o presente los proyectos de lo que se llama la ley de revalúo impositivo y contable, modificación de la ley del impuesto a las ganancias y de la reforma del sistema tributario argentino. ¿Qué opinión tiene como compilador de este libro y cómo cree que va a llevar adelante el empresariado y el sector agroindustrial, además de, bueno, obviamente los emprendedores, esta reforma que quiere llevar adelante desde la cartera de Hacienda el ministro Dujovne? Bueno, en realidad la reforma que él está proponiendo es una reforma que parte de un paradigma económico que es el paradigma de la oferta, es decir, ellos consideran que facilitando cuestiones tributarias y bajando el costo de la mano de obra, los inversores se van a ver más motivados para generar producción y por lo tanto puestos de trabajo. La historia de la Argentina ha sido que esas medidas han sido simplemente, en otros casos, una transferencia de ingresos de unos sectores a otros, pero no han generado, impulsado políticas de producción más importantes, sobre todo porque ahí hay una pata, que es la pata del costo financiero, que es la que muchas veces tiene más incidencia que el costo laboral inclusive, y ahí el gobierno tiene una política de tasas de interés muy altas, que aparte son un incentivo para que los inversores se vayan a la especulación financiera y no al aparato real de la economía, de la producción. Sí, y cuando hablamos de deuda, evidentemente este proceso de endeudamiento que está llevando adelante la administración de Mauricio Macri, una vez que en el libro, creo que en el apartado del economista Roberto Bajero,
que él está hablando sobre temas de lo que fue el comienzo de este proceso de endeudamiento de la administración Macri, él habla y nos recuerda en esa parte del libro que la primer ley que fue llevada adelante desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri fue la ley del pago a los holdouts, y que eso después fue como lo que terminó abriendo la llave para que empieza a correr esta agua de endeudamiento, de bonos. Hoy estaba leyendo también que ahora parece que Caputo, el ministro de Finanzas, va a emitir también deuda en una moneda que no teníamos y que él va a intentar completar, que es el real. Entonces ahora estamos endeudados en dólares, en euros, en reales, en yenes. Y básicamente la pregunta tenía que ver con, si nosotros estamos hablando de deuda, ¿cuál es la opinión sobre este proceso de endeudamiento? Si usted cree que a futuro va a poder sostener la economía, porque ellos creen que si entran inversiones, obviamente el déficit fiscal va a poder bajarse. ¿Cuál es la mirada de este momento del país en donde se está emitiendo bonos y básicamente hay una carrera hacia una suma de deuda mes a mes? El problema con la deuda no es la deuda que se toma, sino qué se hace con ella. Es decir, si uno toma deuda para gastos corrientes, va a tener problemas para después pagarla. Si uno toma deuda y al mismo tiempo que toma deuda desde el extranjero hay una corrida de capitales que se van del país, bueno, lo que se está financiando es la salida de divisas, y después la deuda va a quedar para que la paguemos todos los argentinos. Por otro lado, el fenómeno de la deuda hace que si la deuda comienza a tener una incidencia fuerte en términos de pago de intereses en el presupuesto nacional, tarde o temprano va a haber que limitar otros gastos del sector público, que son gastos sociales, para poder pagar los intereses de la deuda, que fue lo que pasó en la Alianza cuando, entre otras medidas, la más drástica fue la de bajar el sueldo de los empleados públicos y los ingresos de los jubilados un 13%. Sí. Así que me parece que de continuar esto de esta manera, vamos hacia un escenario que se podrá demorar más o menos, pero que va a ser conflictivo en esos términos. Y en relación a estas reformas, no solamente la tributaria, sino también la responsabilidad fiscal, que es ese pacto que ha firmado la Administración Central con los gobernadores, tal vez la que tiene mayor implicancia en las cuentas nacionales es la reforma previsional, porque de ahí se van a solventar muchos gastos, tal vez gastos corrientes, o esa era la pregunta. ¿Usted cree que esa plata que si avanza la reforma previsional se lograría sacar del salario de los jubilados? ¿En qué cree que el gobierno en este contexto va a utilizar ese dinero, o para qué cree que necesita sacarle la plata a los jubilados mediante esta reforma previsional? ¿Para tapar qué agujeros? No, a ver, el sentido, si uno quiere buscar un sentido de estas reformas, de las tres, y decir, bueno, ¿cuál es el sentido más importante? Es el de financiar al ANSES, y posiblemente, yo creo que esta medida de financiamiento del ANSES tiene un objetivo posterior, que es el de entrar en algún proceso de privatización del sistema previsional argentino. Me parece que ese es el motivo más general que tienen estas reformas. ¿Cómo se financia al ANSES y a los jubilados? Bueno, por un lado, con el cambio de la manera en que se actualizan los saberes, con esta medida que se presenta como una medida para tratar de pasar empleo no registrado a empleo registrado, que es que haya hasta un cierto valor del salario, no se paguen, los patrones no paguen los aportes. Bueno, toda una serie de medidas que finalmente van a terminar desfinanciando al ANSES, porque hay una concepción de que el sistema previsional es deficitario, porque se considera que, no sé, que asegurar el bienestar de las personas mayores para ellos tiene algún contenido de déficit. Hay que hacer notar que los sistemas previsionales en todo el mundo cada vez son más demandantes de recursos, y que ningún sistema previsional en el mundo público se sostiene con los aportes de los empleados y la patronal, sino que se sostiene con recursos que van de rentas generales. O sea que cada vez es mayor el porcentaje del sistema previsional en el gasto público, porque cada vez se aumenta
el tiempo de vida de las personas, y eso tiene un correlato en las necesidades de financiamiento del sistema jubilatorio. La discusión es si uno quiere vivir en un país que se acerque a los países del estado del bienestar europeo, si quiere vivir en un país donde las condiciones de vida para los sectores de la población sean más duros, ¿no? Alejandro, nosotros lo que queríamos era agradecerle por estos minutos y agradecerle por la compilación de este libro y decirle a la audiencia que bueno, que Política Fiscal, Deuda y Distribución del Ingreso en la República Argentina es un libro que ya está para comprarse y en las diferentes librerías y esto fue editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, en donde usted también trabaja, y bueno, que tenga buen fin de semana y esperemos estar hablando tal vez durante el 2018 para seguir analizando tal vez noticias más convenientes o más optimistas del derrotero de la economía de la República Argentina. Bueno, el agradecido soy yo y un saludo para toda la audiencia y siempre a disposición por cualquier tema que quieran conversar. Muchísimas gracias y saludos. Quien estaba hablando con nosotros era el economista Alejandro López Acoto, quien es licenciado en Economía, es investigador y docente del Instituto del Conurbano y además trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento y es uno de los compiladores de este libro que se llama Política Fiscal, Deuda y Distribución del Ingreso en la República Argentina, en donde en su prólogo, por ejemplo, algunos datitos si querés saber, sí. Que yo estaba terminando de leer ayer el libro en casa. El nuevo ciclo de endeudamiento, puesto en marcha a toda velocidad en los primeros 6 meses de gestión del gobierno nacional, ha incrementado la deuda un 17% en dólares, la cual ha pasado de 160.000 a 187.000 millones de dólares. Una persona que también en su momento hemos, en el año 2015 creo que entrevisté a Mario Rapoport, que es un profesor de Historia Económica y Social de la Universidad de Buenos Aires, en unas reuniones que se llevaron adelante en el Congreso Nacional, en el marco del tratamiento de la ley cuando fue la de los holdouts, la llamada fondos WIT, de Tomás Griesa y todas esas cuestiones. Bueno, lo que dijo Rapoport en ese momento fue: la deuda externa es una herramienta de disciplinamiento económico por parte de los organismos internacionales. Promueve la fuga de capitales y ocasiona crisis sistémicas en países periféricos como el nuestro. Me parece que está más que claro qué es a dónde lleva este proceso de endeudamiento. A quien estábamos escuchando y le pedimos a la audiencia que por favor intente meterse en temas económicos, que nosotros desde acá asusamos estas cuestiones, fue el economista Alejandro López Acoto.